Estrategia para hacer referencia a los participantes. En el cuadro número 4 se encuentran todas las estrategias para mantener la referencia a los participantes que utilizaron los niños y los adultos en el corpus de Verónica González Márquez. Concordancia de sujeto y verbo. Como se puede observar en este cuadro, el uso de esta estrategia disminuye a más del 5% en los adultos frente al conjunto de los niños. Una posible explicación de este fenómeno es que el número de estrategias que los adultos utilizan es mayor, 2 más que los niños de 5 años y una más que de los 7. Críticos. En este cuadro también podemos observar que hay un uso significativo mayor de críticos de objeto directo en las narraciones de los niños de 7 años, que principalmente se utilizan para referirse a lo que es el traje. El uso de críticos del objeto indirecto, a diferencia del anterior, es menor, desde los 5 años hasta la edad adulta. Los pronombres. Llama la atención la baja significativa en el uso de los pronombres personales a los 9 años. El sintagma nominal sin artículo. Una estrategia que se desarrolla de manera evidente con la edad es el sintagma nominal, que sube establemente a los 5 años, al 1.4%. En cambio, las otras estrategias de este grupo no registran ningún cambio significativo. La concordancia de sujeto con adjetivo. Esta parte del 0% a los 5 años y su uso es incluso en un adulto muy bajo. El críticos de objeto directo registra un descenso estable y pequeño. Solo puede significar que se domina ya y conforme a la edad se prefieren otras estrategias. El crítico correferencial. Este no registra un cambio significativo desde los 5 años hasta la edad adulta. Sin embargo, a los 9 años tiene un incremento ligero que habría que interpretarse. El pronombre cuantitativo existencial. En este caso no hay un incremento que se relacione con la edad, aunque la tendencia sí se altera a los 9 años. Se parece más al porcentaje de los niños de tanto de 7 años al de los adultos que el de los 9 años. El pronombre demostrativo. No sucede así con los demostrativos que parten, por ejemplo, del 0% a los 5 años y solo se incrementa un uso al 0.3%. 0.3% en los niños de 9 años y también en los adultos. Sintagma nominal indefinido más cláusula de relativo. Este no aumenta su uso, salvo un pequeño pico de 9 a los 9 años. Y el adjetivo posesivo. El adjetivo posesivo, su uso disminuye, como pueden ver, a los 7 años y 9 años, pero aumenta y sobrepasa con muy poco el porcentaje de su uso a los 5 años. Las estrategias más recurrentes. Los cuadros 5A y 5B se mencionan aquellas estrategias para mantener la referencia a los participantes de la narración que han sido más recurrentes. Se muestra de mayor a menor el porcentaje de las ocurrencias de las construcciones que utilizan los niños y los adultos para mantener la referencia a los participantes de sus narraciones. Como podemos observar en el cuadro 5A, los 4 recursos que más utilizan los niños y los adultos de esta investigación para marcar la referencia a los participantes en las narraciones del vestido nuevo del emperador son la concordancia del sujeto con verbo, el sintagma nominal, definido no modificado, los críticos de objeto indirecto, como por ejemplo le iban a dar un o el traje, y el crítico de objeto directo, por ejemplo se lo hicieron. En el cuadro 5B, por otra parte, podemos observar las estrategias que no se utilizaron.
Con este cuadro queda claro que conforme el niño crece va aumentando el uso de las estrategias para mantener la referencia de los participantes. Sin embargo, el aumento no existe entre los niños de 9 años y los adultos. Entonces, en los cuadros 5A y 5B también es importante observar la semejanza en la frecuencia del uso de las estrategias entre los niños de 9 años y los adultos, por un lado, y entre los niños de 5 y 7 por otro. Esto podría significar que a los 9 años el desarrollo de esta competencia ya se logró. Análisis de la distancia referencial. El estudio de la distancia referencial da como resultado escalas de continuidad. Esto es qué tan cercano o lejano está el participante de su referencia anterior en una misma narración con un valor más, por ejemplo, cuál es la estrategia referencial utilizada. Por lo tanto, en el estudio de la distancia referencial no están consideradas las estrategias para presentar a los participantes. En el cuadro 6 hay 4 escalas de continuidad, que es una por cada edad. En esa escala nosotros podemos observar cuál es la distancia en cláusulas entre la estrategia analizada y la mención anterior a la misma. Hay diferencias significativas en el uso de las estrategias para mantener la referencia a los participantes entre los niños y los adultos, como se puede observar. En el cuadro 7 se puede observar y comparar con detalle las diferencias por edad de cada estrategia bajo el parámetro de la distancia referencial. Por ejemplo, tenemos el de los 5, 7, 9 años y los parámetros de distancia referencial. Como se pueden observar en los casos de pronombre personal o críticos de objeto directo y críticos de objeto indirecto, hay una constante, es decir, hay más distancia referencial en la utilización de estas estrategias en los niños de 7 años, aunque en los niños de 9 años, que es en los 3 casos, y hasta de los adultos, en el caso de pronombre personal y de crítico de objeto indirecto. Los otros casos que también nos llaman la atención son el pronombre demostrativo y el sintagma nominal definido más la cláusula de relativo. El caso de pronombre demostrativo solo se encuentra en uno de los adultos y en un niño de 9 años, y llama la atención, nos menciona Verónica González Márquez, la diferencia tan grande en la distancia referencial. Por otra parte, en el pronombre demostrativo podemos observar el caso de este pronombre, donde en el adulto, en esta cláusula, lo utiliza 14 cláusulas después de la última referencia, al pronombre demostrativo, donde dice, y ahí llegaron los pícaros. Y los pícaros lo podemos observar que, y ahí llegaron los pícaros, y lo utiliza 14 cláusulas después, y estos hacían. El niño de 9 años, en cambio, utiliza el pronombre demostrativo solo 2 cláusulas después, que es en la 12, de la referencia anterior al participante correspondiente, que es en este caso el vestido. Por ejemplo, un vestido maravilloso, y lo utiliza 2 cláusulas después, que eso le serviría mucho. Como pueden ver, lo utiliza 2 cláusulas después. Sintagma nominal indefinido, definido, más cláusula de relativo. Esta estrategia solo fue utilizada por los niños de 9 años y por los adultos. La diferencia de distancia referencial es enorme, de 5.5 cláusulas promedio a la izquierda en los niños de 9 años. Y hay 2 casos más, uno de 10 cláusulas a la izquierda y otras de 23 cláusulas a la izquierda en los adultos. Uno de los casos de un niño de 9 años es el siguiente, donde nosotros podemos observar, y le dijeron y viene apareciendo hasta acá, los que le hicieron el traje. Entonces podemos ver este caso de el sintagma nominal definido más la cláusula de relativo. Incluso podemos agregar que la niña duda de cuál es el referente porque pregunta al investigador la palabra con la que se identifica a los pillos o pícaros de la historia, nos menciona Verónica González.
El caso de distancia referencial es sintagma nominal definido más el complemento de relativo del adulto se refiere también a los pícaros. La referencia anterior a estos participantes está en la cláusula 24 y 23 cláusulas después en la cláusula 47. Esta es la estrategia que se analizó. Después hace simulación de pruebas del vestido. Y luego se presenta aquí. Y en los que le habían tomado el pelo. Las estrategias que presentaron problemas entre los sujetos investigados, sería más útil considerar la longitud de las narraciones de cada uno de estos. Por ejemplo, en las narraciones podemos ver entre la longitud de los 5, de los 7, de los 9 años y en los adultos. Si bien las narraciones de los niños de 9 años son más extensas, como se muestran en este cuadro, como es de esperarse, también hay algo que desconcierta, que hay más problemas. Las posibles causas se menciona en esta investigación por González, que puede ser si es un retroceso o un desinterés. Entonces es muy importante señalar que a esta edad los niños cruzan una barrera, el paso de una etapa a otra, según las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. A los 7 años aproximadamente se determina lo que es la preparatoria, se termina la preparatoria y luego se comienza la etapa de las operaciones concretas. En el cuadro podemos observar entonces las estrategias que presentan problemas de los de 5 años. También las estrategias que presentan problemas los niños de 7 años, donde podemos observar el fragmento en el que se encontraron categorías no adquiridas, el problema, y la estrategia es el crítico correferencial, el objeto indirecto. También en la de 9 años, donde en el cuadro 9 nosotros podemos observar entonces las mayores dificultades para mantener el referente que está en los críticos tanto de objeto directo e indirecto y en la concordancia del sujeto con verbo. Y hasta llegar a las estrategias que presentan problemas los adultos, que también, como observamos, es el crítico del objeto directo. Como ya se mencionó, el sujeto elidido es lo mismo que la concordancia sujeto-verbo. Esta parte del análisis merece una sesión independiente, porque los resultados presentan fenómenos que pueden ser muy interesantes si se les compara con estudios del español, del hebreo y del alemán. El libro Relating Events in Narrative de Birman y Slovin, nos dice González Márquez, donde en este cuadro 10, el caso de sujeto elidido, podemos ver que el porcentaje de cláusulas donde encontramos el uso del sujeto elidido va disminuyendo con la edad a esta tendencia, entonces se altera apenas de manera perceptible a los 9 años. En los resultados del análisis de los datos que conforman el corpus de la investigación de González Márquez, se encuentra que a los 5 años los niños dominan el morfema de número. Incluso los niños de 9 años aún presentan problemas con la oposición singular y plural.